Si bien hay muchos videos tutoriales ya que ustedes los habrán visto seguramente y en español incluso, con respecto a la nueva versión de Photoshop, la CS6. Ya en su momento, así como otros, yo hice videos tutoriales. Cuando salió el pre-release, o sea, una versión eh, muy de comienzo, que más que nada era para pruebas de desarrolladores y de probadores de software, para que dieran su opinión con respecto a mejoras que se pudieran introducir o cosas que no funcionan o no funcionaban en ese momento relativamente bien. Estaba limitado además en algunas cosas y ahora en marzo salió ya la versión beta. La versión beta teóricamente siempre fue una versión que casi era la versión aprobada ya como final, y además nos permitían bajar por 30 días de prueba. En esta ocasión, en que ya en marzo, como digo, salió la versión beta, Photoshop por primera vez, a través de Adobe obviamente, nos permite bajar la versión beta completa, y aunque vi algunos o se ven algunos comentarios donde dicen que tiene un periodo de prueba, realmente yo no pude ver en ningún momento que a mí me estuvieran limitando el tiempo, de manera que lo podemos usar todo cuanto queramos. La única cosa que aparece es que cuando comienza, se abre el Photoshop, al cabo de un momento se abre una pequeña ventanita donde simplemente nos dicen si queremos registrar o continuar con la prueba. Yo siempre digo continuar con la prueba y no me ha causado ningún problema hasta ahora. Eh, Estas versiones traen, como todas las versiones nuevas, traen nuevas cosas, nuevas funciones, nuevas herramientas. Nosotros creíamos cuando tuvimos el Photoshop CC4 que ya casi es como que estuvieran agotadas las posibilidades. Pero cuando salió el CC5 realmente nos dejó con la boca abierta porque todo el mundo ya sabe ahora, después de tanto tiempo que no fue tanto, que hay cosas extraordinarias como el rellenar según contenido, etcétera, etcétera. En esta versión, que todavía está en inglés, eh, hay algunas herramientas que de alguna forma quieren reemplazar, y digo quieren porque están como que van a reemplazar a esa función de rellenar, aunque la función de rellenar sigue en vigencia. Dicen que es con mucha mayor perfección, eh, y así otras herramientas. Hay algunas de esas herramientas realmente o las tendrán que pulir para la versión final, o si no, deberá haber algún método que las mejore un poco, quizás por el mismo usuario. Quizás yo no estoy agotando las posibilidades, pero quería mostrarles de todas maneras a ustedes esto porque a pesar que, como digo, hay muchos ya videos, yo me siento muy comprometido con todos mis suscriptores, de manera que no podía dejar de mostrarles algo por lo menos de esto. No todo lo que brilla es oro, así que es una versión sí, y sin duda, como toda versión nueva mejorada, pero tiene sus peros. Desde mi punto de vista, obviamente, y si ustedes los empiezan a probar, verán, lo pueden bajar de la página de Adobe sin ningún problema, como les digo, en un solo archivo, y se instala perfectamente con toda la facilidad. También dicen algunos que al instalar nos anula o nos desactiva a los que tengamos instalado el Photoshop CS5. Yo tengo las dos versiones instaladas y no hay ningún problema, como fue con el pre-release, aquel famoso primero, que fue apenas una prueba
muy emborrador de lo que sería. De manera que no voy a hablar de la interfaz porque ustedes ya saben, este color es clásico de esta nueva versión, además que desde el menú de opciones se pueden cambiar los colores y aquel que prefiera podrá tener el color prácticamente como el que está trabajando con el CS5 o CS4, que ya era un color tradicional, ya es un color tradicional en el Photoshop. Bien, voy a mostrarle entonces algunas de las cosas que vi. Les anticipo que yo he hecho la prueba, he cargado todos los plugins prácticamente que tengo en el CS5 y funcionan perfectamente, o sea que se pueden trabajar, en ese sentido se puede trabajar todo sin ningún problema. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen. Esta es una imagen con un fondo muy uniforme, de manera que, como todo fondo uniforme, facilita mucho un montón de cosas, como por ejemplo los recortes. Pero en este caso hay una herramienta acá que algunos la denominan por la forma que tiene como que fuera una esponja, pero la esponja no está ahí. Nosotros sabemos que la esponja está acá. Esta es la esponja realmente. Bien, aquí tenemos una herramienta que en realidad es una herramienta de paths, o sea, de camino. En cierta forma es la herramienta de rellenar según contenido mejorada. Eso, por eso digo, ustedes verán, quizá es un poco relativo, no sé. Pero en este fondo yo les voy a mostrar cómo funciona de todas maneras, porque en este fondo es, como es liso, es fácil. O sea, lo que les voy a mostrar es el principio de esta herramienta. Voy a hacer una selección rápida nomás porque y chiquita, porque como el fondo es uniforme, repito, se facilita mucho. Teóricamente esto nos va a suplir al fill, pero es relativo y solo que tiene una función, una forma de manejar distinta. Es decir, una vez señalado esto, yo tomo con la flechita que trae la herramienta, la llevo hacia la derecha, que también trae una flechita hacia la derecha, aunque se puede llevar hacia otro lugar, la saco completamente de acá, la vuelvo a poner y la pongo en este lugar donde el color es así. Y fíjense que realmente ha quedado muy bien, o sea, no se ve absolutamente nada. Bien, ahora, si ya teniendo seleccionada esta herramienta, esa sería la función, teóricamente. Hay fotografías y fotografías, hay imágenes e imágenes que se prestan mucho mejor para que, aunque el fondo sea un poco complicado, la cosa quede muy bien. Pero hay que seleccionar muy bien. No toda fotografía, no toda imagen acepta esta modalidad. Mejor que la de rellenar. Ahora la otra herramienta que tenemos en el mismo lugar es una herramienta que se llama Content Aware, o sea, también según contenido, pero herramienta de mover según contenido, por eso se llama Content Aware Move Tool. Esta herramienta nos permite dos cosas, que tiene acá las dos opciones, una que es la opción mover y la otra que es la opción copiar, que nosotros de todas maneras lo podíamos hacer en otra forma y muy bien desde el Photoshop CS5, lo podemos hacer. Cuando decimos mover, fíjense que yo tomo a esta ramita, la muevo a donde quiera, vamos a poner acá en el borde ya que está, y el programa va a trabajar y ya la movió. Está perfecta, no hay ningún problema, todo está como debe ser. Bien, ahora vamos a usar la otra opción, que es la opción de copiar. Venimos a Extended entonces, que es la opción de copiar, y arrastramos a donde nosotros querramos. Arrastramos acá, por ejemplo, y ya
tenemos duplicada nuestra imagen, que quedó muy bien duplicada. Siempre en una imagen con este fondo tan uniforme. Fíjense que yo tengo esta otra imagen, donde voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar las dos cosas, pero primero voy a utilizar esta herramienta que es de copiar y mover. Voy a hacer la selección que por fuerza hay que ir por afuera un poco. No se puede hacer una selección como si fuera un recorte. Además, aunque hiciéramos un recorte, no sirve. Yo ya lo he probado. Así que vamos a, por supuesto, dependerá del pulso de cada uno. Ustedes no me lleven mucho, no me presten mucha atención en esto. Hoy no es el mejor de los días. Bien, acá tenemos seleccionada. Vamos a ir entonces a la opción copiar. Y lo único que tenemos que hacer es arrastrar, pero fíjense que tenemos que tratar de hacer coincidir, por ejemplo, ahí el caño tenemos que hacer coincidir, porque si no larguemos donde larguemos va a copiar obviamente. Y ya nos copió. Bien, deselecciono, pero si ustedes se fijan con mucho detalle, ese borde de selección que yo tenía mantiene los colores originales que habían acá. No hace un fundido como en nuestro llenarse un contenido. Ese es uno de los pequeños problemitas. Pequeño o gran problemita. Si yo ahora, en vez de hacer mover, voy a hacer copiar, entonces vengo, mejor dicho, sí, vengo a extender. Es lo que hicimos. Ahora vengo a mover. Solamente voy a mover. Yo voy a traer, también tengo que tener cuidado con el caño ese, de que se mantenga en su lugar, obviamente, y el programa trabaja y me mueve. Acá me quitó una parte que vamos a suponer que sea un error mío. No sé de cuál, pero puede ser. Pero fíjense que también acá nosotros estamos viendo, si ampliamos, estamos viendo cómo el color distinto y las formas del agua, los brillos y demás que contenía en la selección que yo hice, eso se mantiene, es inevitable. Ese es el único problema. Por eso es que hay fotos que se prestan y fotos que no se prestan realmente para hacer eso. Es muy probable que si yo seleccionara esta boya que está acá, como el entorno es muy parecido y además es muy pequeño, y yo lo podría llevar de acá para allá. Si yo seleccionara uno de estos soportes del caño, es probable que más o menos fuera, pero de todas maneras, como yo no puedo ir tan pegado, porque si no sería dibujar ya acá, siempre me va a mantener ese halo que queda con el color. Ni hablar obviamente si yo tomo esto de este color, con este entorno, y quiero poner acá arriba o acá abajo, porque me va a arrastrar todo este color azul verdoso que tiene del agua. Bien, la otra herramienta es una herramienta que esta sí es muy efectiva, realmente es muy efectiva, muy versátil además, y es una herramienta que está emulando en bastante buena forma a un plugin muy interesante que yo creo que ya les mostré en otro tutorial de la firma OnOne y que se llama Focal Point. Es decir, que enfoca las imágenes donde nosotros queremos enfocar y las desenfoca donde queremos desenfocar. Crea efectos realmente muy impactantes. En este caso, si venimos a filtros y desenfocar, nos vamos a encontrar acá al principio con tres opciones. La opción Fill Blur o
desenfocar el campo, lo único que hace prácticamente desenfocar es casi como, digamos, un filtro de desenfoque gaussiano. Esta ruedita que aparece acá nos permite que, tocando acá al costado, si nosotros vamos hacia arriba o hacia abajo, enfocamos más o desenfocamos más. De todas maneras, eso también se puede manejar desde acá, haciendo que el blur, o sea el desenfoque, sea menor o desaparezca o sea un poco mayor. Eso es lo que hace esta parte, pero acá trae las otras dos opciones, como el iris blur, o sea el desenfoque de iris. Fíjense que se formó un círculo con un centro y también la barrita que nos permite enfocar o desenfocar más. Esto lo que hace es enfoca lo que está dentro del círculo, que nosotros tocando el centro podemos arrastrar. Entonces yo puedo arrastrar acá y voy a tener en foco este faro, sobre todo esta parte. Yo puedo achicar desde acá, haciéndolo bien redondo, ovalado, y puedo girar también, como podría ser en este caso por la forma del faro del auto. Y desde estos puntitos, estos 4 que están acá, lo que puedo hacer es ampliar el foco, fíjense, o disminuir el foco, es decir, hacerlo más paulatino. Y desde acá puedo volver a decir, o desde acá, desde el centro, puedo volver a decir si quiero menos desenfocado. Ven que del resto, lo que está fuera de eso, el auto ahí se enfocó más, o puedo hacer que sea un poco más desenfocado. Vamos a hacer un caso particular. Esto es interesante, la parte interesante que tiene. Fíjense que cuando yo saco de acá, de esta zona, saco mi puntero, se me transforma en un pinche con un signo más. Eso significa que yo puedo crear otro punto de enfoque, sin anular este. De manera que yo quisiera que este otro faro delantero también se me enfocara. Y creo ya un círculo haciendo clic ahí. Con esto también lo que voy a hacer es reducir un poco. Desde acá también lo voy a girar un poquito. Puedo correr esto para que se vea un poco la parrilla del auto también más enfocada. En fin, puedo hacer lo que yo quiera. Y desde acá decir si quiero, como siempre, que se desenfoque más o menos el resto. A esto lo puedo hacer tan grande como quiera, obviamente. Y ahora digamos que quiero que también la llanta, la cubierta, la taza del auto esté en foco. Así que vuelvo a crear otro punto acá y fíjense cómo me quedó perfecto. La voy a achicar un poco porque para ser simplemente más selectivo, y le voy a dejar esto acá para que el enfoque sea más progresivo, si no es como que se hace con un límite muy notable. Una vez que tengo esto, le doy todo el desenfoque que quiera, desde acá, desde el centro, haciendo hacia atrás o hacia adelante, del resto que no está dentro de los círculos que yo creé, o simplemente de acá, donde dice blur, y también desde ahí puedo manejar el monto de la cantidad de desenfoque que quiera. Acá tenemos, hay un filtro que se compra, que se consigue aparte o se compra, se baja aparte, un plugin que produce el efecto de bokeh, que es un efecto especial. Acá tenemos cuando se utiliza esto, acá tenemos también para decir qué tipo de luminosidad queremos o qué tipo de colores queremos poner, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que quería mostrarles es esto. Fíjense, acá le damos simplemente OK, acá podemos decir volver atrás para prever o cancelar, y le damos OK. Y se produce el efecto y ya tenemos nuestro auto con una selección de enfoques que no es tan fácil lograr. Tenemos enfocado estos dos, acá se me escapa un poquito porque esta sección no tendría que haber estado enfocada,
si yo estoy refiriéndome exclusivamente al auto, pero bueno, eso es cuestión de manejar en su momento con el círculo ese que podemos variar de tamaño y de posición. Tenemos el otro faro, tenemos esto y el resto con un desenfoque muy especial. Bien, después viene la parte de 3D. La parte 3D es un tema aparte, valga la redundancia, que vino muy mejorado acá, pero no llega todavía a ser lo que muchos esperan que vayan a conseguir. Lo que sí, se pueden poner texturas distintas. Yo ya voy a tratar de hacerles un tutorial porque he visto muy pocos tutoriales con respecto a las funciones 3D de Photoshop, porque pareciera que le disparan un poco y cuando muestran este tipo de cosas, muestran casi exclusivamente con textos. Y con texto, en el CS5 y acá en el CS6 es muy fácil hacer. Girar para cualquier lado y demás. Pero acá en el CS6 se puede manejar la luz muy bien. Podemos ir dirigiendo con el botón, con el mouse, podemos ir dirigiendo la luz, llevando hacia atrás, adelante, aumentando la intensidad, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Bien, hasta aquí este video. Espero que como novedad les haya sido interesante. Y se supone que la versión definitiva, que dicen que habilitará algunas funciones que acá no están completas, cosa que yo no pude notar tampoco, porque me ha funcionado todo, pero puede ser que hayan opciones dentro de cada función que no están incluidas acá en la beta, de manera que esto es ya el último adelanto que haré y que la gente que hace estará haciendo seguramente también como últimos adelantos, porque se supone ahora que la versión final llegará más o menos para el mes de junio. Bien, ha sido un gran placer estar con ustedes como siempre y será hasta la próxima. Problema hasta ahora. Estas versiones traen, como todas las versiones nuevas, traen nuevas cosas, nuevas funciones, nuevas herramientas. Nosotros creíamos cuando tuvimos el Photoshop CC4 que ya casi es como que estuvieran agotadas las posibilidades. Pero cuando salió el CC5 realmente nos dejó con la boca abierta porque todo el mundo ya sabe ahora, después de tanto tiempo que no fue tanto, que hay cosas extraordinarias como el rellenar según contenido, etcétera, etcétera. En esta versión, que todavía está en inglés, hay algunas herramientas que de alguna forma quieren reemplazar, y digo quieren porque están como que van a reemplazar a esa función de rellenar, aunque la función de rellenar sigue en vigencia. Dicen que es con mucha mayor perfección, y así otras herramientas. Hay algunas de esas herramientas realmente o las tendrán que pulir para la versión final, o si no, deberá haber algún método que las mejore un poco o no funcionaban en ese momento relativamente bien. Estaba limitado además en algunas cosas y ahora en marzo salió ya la versión beta. La versión beta teóricamente siempre fue una versión que casi era la versión aprobada ya como final, y además nos permitían bajar por 30 días de prueba. En esta ocasión, en que ya en marzo, como digo, salió la versión beta, Photoshop por primera vez, a través de Adobe obviamente,
Si bien hay muchos videos tutoriales ya, que ustedes los habrán visto seguramente y en español incluso, con respecto a la nueva versión de Photoshop, la CS6. Ya en su momento, así como otros, yo hice videos tutoriales. Cuando salió el pre-release, o sea, una versión eh, muy de comienzo, que más que nada era para pruebas de desarrolladores y de probadores de software, para que dieran su opinión con respecto a mejoras que se pudieran introducir o cosas que no funcionan. Nos permite bajar la versión beta completa, y aunque vi algunos o se ven algunos comentarios donde dicen que tiene un periodo de prueba, realmente yo no pude ver en ningún momento que a mí me estuvieran limitando el tiempo, de manera que lo podemos usar todo cuanto queramos. La única cosa que aparece es que cuando comienza, se abre el Photoshop, al cabo de un momento se abre una pequeña ventanita donde simplemente nos dice si queremos registrar o continuar con la prueba. Yo siempre digo continuar con la prueba y no me ha causado ningún